Buenos días con todo. Muchas gracias por esta oportunidad de poder brindar esta capacitación y compartir los conocimientos respecto a seguridad y salud en el trabajo, que es un tema muy importante del cual tenemos que conocer muy a fondo el tema que nos toca el día de hoy, que es la ley, que es el marco y lo que nos va a permitir trabajar sobre ello. Vamos a ver, el día de hoy la sesión nos ocupa respecto a lo que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, antes de eso hay que ver qué legislación existía antes. Lamentablemente en el Perú no existía mayor legislación al respecto. Es decir, no se tenía este tema o este punto que es importante, no se tenía muy bien tratado. Para ver, aquí teníamos antes la ley 1378 que fue puesta en 1911, cuando incluso el pago no era en soles o nuevos soles, sino era en libras. Y estamos hablando que en este caso se estableció la responsabilidad del empresario por los accidentes que ocurrieran a sus trabajadores, obreros y empleados en el acto del trabajo. Si bien es cierto, aquí en esta ley, que es una ley ya bastante antigua, que 100 años después es que recién se da la ley de la que vamos a hablar el día de hoy, en esta ley ya se estaba estableciendo que quien era responsable por todo ello era el empresario o el empleador, porque si bien es cierto el trabajador tiene que realizar sus funciones debidamente, el empleador es el que tiene que brindarle los medios, las herramientas y todo lo necesario para que estas funciones sean realizadas de la manera más idónea, evitando que se pueda generar algún accidente. Ahora, en esta ley se hablaban de los ámbitos, por ejemplo, se decía a qué sectores podía ir, a qué sectores no. Se destacaba muy bien los sectores, por ejemplo, minero, industrial y todo ello. Ahora, más adelante, vamos a ver cuáles son los ámbitos de aplicación, en realidad, de la presente ley. Luego hubo un decreto supremo que hablaba de un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es un antecedente inmediato a esta ley. Si bien es cierto, tiene muchos artículos que son literal iguales a los mismos, habla también de lo de promover la cultura de prevención, que es el objetivo de la ley 29783, porque hay que prevenir los riesgos laborales. Ahora, la ley empieza con un título preliminar en lo que nos va a hablar de sus primeros artículos con los principios. Pero es importante tener en cuenta los conceptos de riesgo y peligro. Es decir, el riesgo es lo potencial que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿existe un riesgo de poder accidentarnos cumpliendo nuestras funciones, en nuestras labores, en nuestro día a día, en nuestro trabajo? Sí. Entonces, ¿ese riesgo se puede eliminar? Si en este caso la respuesta es sí, es función del empleador poder mitigar este riesgo. Pero si este riesgo no se puede eliminar, solamente hay que adoptar medidas preventivas y en este caso adoptar todo lo que se pueda realizar para que este riesgo se reduzca al mínimo. Entonces, hay principios que nos habla en esta ley respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que nos va a hablar es de la prevención, que es de lo que ya veníamos hablando. Entonces, en la prevención nos habla que hay que tener medios y condiciones para proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores, con o sin vínculo laboral. A ver, en este principio vamos a detenernos porque vamos a hablar posteriormente, pero quiero ya adelantar este punto. Digamos, yo soy un usuario que voy a la municipalidad del Callao, yo vivo en el Callao, digamos, e ingreso y tengo un accidente. Ellos deben prevenir solamente los accidentes laborales de sus trabajadores o yo como usuario también deberían prevenir que yo pueda tener un accidente en sus instalaciones. La respuesta es sí, ellos también deben prevenir que los usuarios, terceros u otros puedan evitar, mejor dicho, los riesgos que acarreen también esas personas. Entonces, si bien hablamos de una cultura de riesgos laborales, esto incluye tanto a los trabajadores, usuarios o terceros que estén vinculados al mismo, es decir, a la actividad empresarial. Entonces, la prevención abarca todo ese ámbito. La responsabilidad. En responsabilidad es el empleador que tiene que brindar un auxilio económico y legal en caso se produzca un accidente laboral o una enfermedad ocupacional. Un accidente laboral va a ser un accidente que se ha producido producto de la labor que está haciendo, ya sea en el mismo lugar del trabajo, en camino hacia esa labor o como les mencionaba, en las instalaciones del lugar o del recinto laboral.
Entonces, las enfermedades ocupacionales son las enfermedades que se van a producir a causa de la labor que yo realizo. Por ejemplo, soy enfermera en cuidados intensivos. ¿Qué pasa como enfermera en cuidados intensivos? Yo hago una movilización activa y pasiva de pacientes. En muchos de los casos, más aún en la época de COVID, muchos de estos pacientes eran obesos u obesos mórbidos. Entonces, yo al tener que mover a estos pacientes, ¿puedo generar alguna lesión? Sí, por ejemplo en la mano. La lesión que tengo actualmente no es por esa razón, pero por ejemplo, ¿podría lesionarme la muñeca? Sí. ¿Podría lesionarme la columna? Sí. ¿Sería considerado una enfermedad ocupacional? Sí. Entonces, ese tipo de enfermedades tienen que ser cubiertos o tienen que ser auxiliados, tanto de manera económica como legal, por nuestro empleador. Económico porque se nos tiene que brindar un descanso médico que va a ser remunerado obviamente por el periodo en el que yo me encuentre con esta enfermedad ocupacional, que es producto de mis labores. Y asimismo, legal, porque no se me puede despedir por esta razón. Yo, al terminar mi descanso, puedo reincorporarme a mis labores con normalidad y no se me puede indicar que por haberme ausentado o porque mi descanso ha sido amplio no podría regresar. Entonces, es responsabilidad de mi empleador brindarme ese auxilio económico y legal producto de este incidente o accidente de trabajo y producto de una enfermedad ocupacional. El tercero es el principio de cooperación. En este principio vamos a hablar de que debe existir cooperación entre trabajador y empleador y las organizaciones sindicales. Recordemos que para tales micro y pequeñas empresas no vamos a tener necesariamente organizaciones sindicales, pero cuando estamos hablando de un mayor número de trabajadores, en ese caso nosotros sí vamos a tener organizaciones sindicales, quienes son representantes de los trabajadores y que van a velar por los intereses de estos trabajadores hacia los empleadores. Entonces, para que todo esto sea posible, no, si bien es cierto, es responsabilidad económico y legal del empleador, como el principio anterior, de igual manera, la cooperación tiene que ser también de los trabajadores en cumplir con lo que se les está indicando y de las organizaciones sindicales, con velar que esta normativa se cumpla tanto de parte del empleador como de parte de los trabajadores. El hecho que los sindicatos sean representantes de los trabajadores no quiere decir que sí, solo sí van a proteger esos intereses y que van a ser ojos ciegos ante el descuido o la omisión del deber de cada uno de los trabajadores. Entonces, este principio de cooperación habla de que estas partes deben estar unidas para que todo este sistema de seguridad y salud en el trabajo del que vamos a hablar más adelante funcione exitosamente. Ahora, información y capacitación. Esto es vital. Es uno de los principios que también es, y junto al de prevención, considero que es el principio medular del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, porque se debe proveer al trabajador sobre los riesgos que implica su tarea, cómo prevenirnos, las medidas que adoptar y otros que se pueda brindar en el transcurso de ellos. Entonces, información y capacitación es importante. Si bien los centros de formación nos indican cómo realizar nuestra labor, por ejemplo, cómo hacer la movilización de un paciente, en el caso que tenga un TEC, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, sabemos cómo hacer una movilización de tal manera que no lesionemos más a nuestro paciente. Sabemos cómo hacer, por ejemplo, por ergonomía, tal vez la carga de un paciente de la mejor manera para que no lastimar nuestra columna. De todas maneras, nuestro empleador nos puede brindar otras herramientas que tiene que enseñarnos a usar. No necesariamente es de que nosotros tengamos que ya saber, porque recuerden que hay muchos elementos que podemos tener y que se nos pueden brindar. Entonces, es responsabilidad, nuevamente vamos a ese principio, del empleador brindarnos esta información y capacitación respecto a las tareas que vamos a cumplir. Por eso, generalmente, todas las profesiones, en todas las labores, siempre se da una charla de inducción. Estas charlas de inducción generalmente están para, uno, indicar y especificar cuáles van a ser las funciones que uno va a realizar, cuáles son los elementos o herramientas que uno va a utilizar y cómo hacerlo de la manera adecuada. Generalmente todo no se puede llevar en esta sesión de introducción,
porque recordemos que hay muchos equipos que necesitan tal vez de una mayor lectura para poder hacer. Entonces, en estas sesiones o charlas introductorias es donde el empleador va a aprovechar para brindar toda esa información. Lo puede hacer de manera física o de manera virtual. Es decir, si tiene algunos equipos u otros que requieren un manual de instrucción que la persona deba leer previamente para poder usarla adecuadamente, se lo brindará, ya sea como le indicaba, de manera física, dándole las hojas, o de manera virtual, enviándole por un correo. Digamos, es un operario que tiene que manejar un taladro. Él sabe manejar un taladro, pero a ver, tal vez el taladro que yo he traído es una innovación alemana que tiene ciertas funciones diferentes. Yo necesito que él sepa usarlo. No voy a tal vez hacer una convocatoria. ¿Quién sabe usar este taladro específico? No, tal vez lo contrato simplemente porque lo que voy a brindarle es un manual de instrucción que las mismas empresas de esas herramientas lo pueden hacer. O tal vez si quiero que haga una función de manera específica, en ese momento también le voy a brindar cuál es la forma correcta de hacerlo. Por ejemplo, si es alguien que va a cargar peso, que está en el área de logística, en almacén, le voy a brindar herramientas para poder evitar lesiones de columna y se le brindará tal vez, por ejemplo, en la sesión introductoria, un video instructivo de cómo poder hacer la carga de peso sin lesionar la columna por ello, ¿no? Entonces, información y capacitación es otro de los principios vitales dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el otro viene a ser gestión integral. Es decir, seguridad y salud en el trabajo no es como si fuera un área aparte. Es decir, el empresario no tiene que verlo como que, bueno, esto es marketing, esto es contabilidad, estos son ingresos y egresos o ventas. Y bueno, todo esto me ocupo yo, esto es mi gerencia general, es mi gestión general. Y bueno, un puntito aparte, como quien dice un punto y coma, y está seguridad y salud en el trabajo. No, él lo tiene que integrar en todo. En marketing tendrá que integrar seguridad y salud en el trabajo, sí, porque, por ejemplo, los videos que pueda grabar pueden ser, dentro de ello, no solamente videos de marketing dirigido al público, sino también dirigido a la fidelización, también no solamente externa, sino también interna, es decir, de sus trabajadores. En el caso de que sus trabajadores se fidelicen con la empresa, y en ese caso puede ser enseñándoles algo que le permita hacer sus labores con el menor riesgo posible, de tal manera que sea algo más didáctico para ellos. ¿Qué otras cosas también podemos tener? Dentro de la gestión, disculpen, bien, dentro de la gestión integral también podemos tener, entonces, les decía que podemos tener seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión, que es lo que debe primar. Entonces, en el área de ventas, ¿tendrá que haber seguridad y salud en el trabajo? Sí, tenemos que velar porque nuestros trabajadores no incidan en accidentes laborales y no se generen enfermedades ocupacionales. Entonces, en toda la gestión debe estar seguridad y salud en el trabajo. No es un apartado. Lo otro que hablamos es de la atención integral de salud. Y en ese caso, el empleador debe brindar las prestaciones necesarias. Luego vamos a hablar también de los exámenes médicos ocupacionales, que ahora tienen como que una frecuencia de 2 años, pero dependiendo de la labor que uno realiza y de la persona, estos exámenes pueden ser en menor frecuencia, pueden ser cada año, pueden ser antes, durante, todo depende del riesgo a la que la persona está expuesta. Y el trabajador es el responsable de brindar esta atención y de asumir los costos de estos exámenes médicos ocupacionales. Ahora, vamos a ver el otro que es consulta y participación. Dentro de la ley vamos a ver que en algunos puntos voy a mencionar lo que es mejora continua. Esto de mejora continua requiere siempre de consulta y participación. Por ejemplo, si un proceso está acostumbrado a hacerse de la manera ABC, pero digamos, hay nuevos avances, recuerden que todo siempre va avanzando, la tecnología avanza y digamos que ahora me dicen que el proceso lo puedo hacer mejor si hago ACB e introduzco D en medio. Entonces, ¿yo puedo hacer este cambio? Sí, pero tendré que consultar también a mis trabajadores y tendré que solicitar su participación para ver que esto se haga sin tener mayor riesgo, porque sí, puede ser más eficiente. La medida puede ser más eficiente para que la producción sea mayor y por tanto tengamos más ventas. Pero, ¿qué pasaría
si este procedimiento, si bien me genera mayor producción y mayor venta, me genera más riesgo. Implica que mi trabajador esté más expuesto de lo que ya estaba con el procedimiento anterior. Entonces tendremos que consultar y pedir su participación para hacer una congruencia entre ambos y de esa manera las labores sean con el menor riesgo posible. Recuerden esto, generalmente en seguridad y salud en el trabajo, en esta capacitación y en la de mañana, siempre vamos a hablar de reducir el riesgo. Si no se puede eliminar, es reducir el riesgo a lo más mínimo. El otro principio del que vamos a hablar es de la primacía de la realidad. Dentro de este sistema, todo se tiene que registrar. Recuerden que nada cuenta si no está en un papel, porque todo tiene que estar registrado también. Uno, conforme dice la ley, y otro porque nos ayuda a las estadísticas que posteriormente nos van a ayudar a que las medidas adoptadas puedan ser mejoradas, reemplazadas o reforzadas. Entonces, si yo tengo en mi registro A, pero tal vez esto discrepa mucho de lo que al final me dice B, entonces, ¿yo qué voy a optar? ¿Por lo que dice el papel o lo que dice un tercero? En ese caso, yo voy a tratar de ir y constatar lo que dice el papel con lo que está en la realidad. Esto sucede generalmente en las denuncias. Por eso vamos a ver, al final de la ley hay un apartado que habla de inspección. Estas inspecciones se pueden realizar, ya sea de parte, es decir, que un mismo trabajador las pida, una autoridad las pida, una institución en específico las pida, incluso que el mismo empleador la pueda pedir. Pero en este caso, estas inspecciones van a buscar eso y estas inspecciones se van a basar justamente en este principio que es de primacía de la realidad y van a hacer las averiguaciones e investigaciones correspondientes para verificar que todo vaya conforme a la normativa vigente. Y el último es el de protección. Es decir, hay que darle, aparte de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser condiciones dignas. No podemos hacer que por privilegiar seguridad y salud en el trabajo, estas condiciones resulten peyorativas para la persona que las está ejecutando. Siempre hay que proteger en ese caso también la dignidad de la persona. Entonces, vamos a ver de que esto se tiene que hacer de manera que haya seguridad y de que haya dignidad en las labores que se va a realizar. Estos son los 9 principios que están relacionados a lo que es seguridad y salud en el trabajo y que vamos a ver al inicio de la ley. Ahora, esta ley fue publicada en el 2011 y tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Recuerden siempre esta palabra. Prevención y riesgos son lo que siempre vamos a ver aquí. Ahora, pero esta ley, aunque pareciera de cierta forma y para algunos que solamente exige al empleador y todo recae en el empleador, vamos a ver que muchas partes de la ley también hace incidencia en que es un deber, es decir, es una carga, es algo que tiene obligatoriamente que realizar el trabajador. De nada sirve si yo le doy a mi trabajador todos los medios, si mitigo los riesgos o si reduzco los riesgos y mi trabajador no realiza las acciones como yo le estoy indicando que debe hacerse. En todo caso, es un deber del trabajador. Entonces, no lo exime al trabajador de su responsabilidad respecto a ello. Y el segundo punto es que es un rol de control y fiscalización que tiene el Estado. El Estado debe velar porque esto se realice de la manera adecuada y para eso tiene instituciones que en este caso van a ayudar a ese objeto, que van a ser, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, puede ser el Ministerio de Salud, que son entes subrectores, y también va a tener a SUNAFIL, por ejemplo, que es también otra institución que nos va a poder ayudar y del que mañana tal vez vamos a hablar un poquitito más dentro del apartado que nos incluye a lo operativo en salud y salud, en seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, ahora lo menciono porque es importante saber de que no se trabaja solo. Es Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, es SUNAFIL y otras instituciones que también tengan interés y puedan participar en ello. Pero el Estado tiene que estar presente velando que esto se cumpla de la manera adecuada. Ahora, el ámbito de aplicación. Antes, en la ley en la que les mencionaba, en esta de aquí, la 1378,
se hablaba de algunos sectores y ponía, ¿no? Por ejemplo, en este sector tal, en este sector tal, sector minero, los hidrocarburos y todo. En este caso, el ámbito de aplicación es simplemente todos los sectores económicos y de servicios. ¿De dónde? De todo el Perú. Es decir, por ejemplo, la bodega que está ahí podría ser. Podría ser. El mini market que está ahí, ¿podría ser de aplicación? Podría ser. Por eso que vamos a ver que si bien es cierto, hay cierta parte de la legislación que está diferenciado entre empresas con menos de 20 trabajadores y empresas con más de 20 trabajadores. Obviamente la ley entiende que hay micros y pequeñas empresas, las MIPES que conocemos, y hay empresas grandes como por ejemplo Gloria, Bacus, Cencosud u otros que ya tienen que tener un sistema mucho más desarrollado y a los que tal vez les puede exigir más por el nivel de complejidad de la labor industrial o empresarial que realiza. Pero es para todos los sectores económicos sin distinción alguna. Será para minería, será para minería, será para agricultura, será para ganadería, para todas las actividades y servicios económicos que se brindan. Ahora, ¿qué se refiere con política nacional de seguridad y salud en el trabajo? Esta política es como la guía, es como es como la guía, es como lo que va a regir dentro de este sistema y va a ser reducir al mínimo los riesgos laborales. Se entiende que toda actividad, incluyendo eh, actividades incluso cotidianas, nos representan a nosotros un riesgo. Pero cuando estamos en casa, estas acciones o estos riesgos no pueden ser asumidos más que nosotros mismos. Por ejemplo, si nos ponemos a limpiar nuestra ventana y nos subimos para ello en una silla, yo puedo estar limpiando y producto de ello, ¿cuál es el riesgo que puedo tener? Uno, que por ejemplo alguna parte de ahí puede estar astillada, me puedo cortar. Punto número uno. Punto número dos, no usé, por ejemplo, un guante adecuado y estoy usando un producto para limpiar esa luna y tal vez ese producto puede caer en mi mano, generarme una dermatitis, generarme una reacción, una intoxicación, ¿no? Generarme alguna reacción alérgica severa. Entonces, ese es el segundo riesgo que puedo correr con ese agente químico que estoy usando. ¿Cuál es otro de los riesgos que puedo correr? Si me paré sobre una silla, esta silla tal vez estaba con la patita mala, tal vez no tenía un buen soporte, es decir, el área donde estoy pisando no era muy buena, entonces la silla se puede romper, me puedo caer. Segundo, tal vez no pisé adecuadamente, en lugar de pisar por sobre toda la superficie, solo pisé en un campito, en un ladito, y de repente por eso también me caí. Entonces, vamos a ver que en cada actividad, incluso como la de limpiar una ventana, incluye muchos riesgos. Ya hemos identificado tres, tan solo tres. Ahora, el rociar el producto también puede hacer que caiga hacia mis ojos, ¿no? Me puede generar entonces una lesión ocular, sí, también podría hacerse. Entonces ya va, por ejemplo, otro cuarto riesgo. Y así, si lo analizamos, ahorita podríamos tener muchísimos más riesgos de una actividad cotidiana. Ahora imagínense, esa actividad cotidiana la realizo yo en mi casa, pero esta actividad se puede realizar en un centro laboral, claro. El personal de limpieza que tiene que realizarlo en un edificio del Estado, que tiene que realizarlo en los hospitales, por ejemplo, lavando, fregando los pisos después de una operación en sala de operaciones y otros. Entonces, imagínense si en una actividad cotidiana encontramos cuatro riesgos, en una actividad, por ejemplo, de limpieza en un hospital, ¿cuántos riesgos más se pueden encontrar? Entonces, la idea de la política es reducir estos riesgos al mínimo. Sabemos que no podemos evitarlo. No, por ejemplo, no podemos evitar que en algún momento eh, el disparador presione mal y en lugar de caer al lugar adecuado caiga otro y salpique sobre mis ojos. Tal vez no lo puedo evitar, no puedo evitar ese riesgo. Va a existir el riesgo, pero lo que sí puedo hacer es generar una medida de prevención. ¿Qué medida de prevención podríamos tener en ese caso? El usar un protector ocular, que son los lentes de protección. Y si usamos lentes de protección, vamos a ver que hay una gama infinita también de lentes protectores según la actividad que yo voy a realizar. Entonces, de todo eso es lo que se incluye o se ocupa la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de reducir estos riesgos al mínimo y de brindar en este caso las medidas para ello. Ahora,
Es importante dentro de esta política establecer responsabilidades y funciones. Es decir, como empleador, yo soy responsable de brindarle a esa persona los lentes protectores, pero es función del empleado o del trabajador usarlos correctamente. Por ejemplo, yo le brindé un video súper didáctico de cómo poder usarlo. Le brindé un instructivo o junto con el lente ya venía un instructivo de cómo poder usarlo, cómo poder mantenerlo y todo. Ahora, por ejemplo, ella decide no usarlo porque está rayado y es porque dentro del instructivo se dice cómo guardarlo, cómo mantenerlo, cómo limpiarlo y ella hizo caso omiso a todo ello. Entonces, es importante que, como les decía, la política no solo es para atacar, o mejor dicho, no es solo para hacerle carga al empleador, sino también es deber del trabajador cumplir con la función específica que se le está encomendando y seguir las recomendaciones, las indicaciones y la normativa que estamos viendo aquí. Y también el de realizar exámenes para resolver los problemas encontrados. En la política nacional nos habla que hay que realizar exámenes de seguridad y salud en el trabajo porque eso nos va a poder identificar qué problemas existen y cómo poder resolverlos para lo que hemos hablado de mejora continua. Porque la idea de esta política es de que no sea, em, no sea estricta, no sea inflexible. Todo, si bien es cierto, las leyes se promulgan, de igual manera hay modificatorias de estas leyes o en los reglamentos se especifica un poco más para que de esa manera no queden muchas dudas y de esa manera también podamos hacer mucho más dinámicas las leyes y que se contrasten con la realidad cambiante de nuestro país y en general de la labor en el sector industrial, empresarial, laboral. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Ojo que estamos desarrollando la ley artículo por artículo hasta el último. Entonces, nuestros primeros artículos nos hablaron de los principios, que son 9, los cuales nos van a guiar en el transcurso de esta ley. Y hemos hablado de cuál es su objeto, cuál es su aplicación y su política. Ahora, vamos a hablar que todo está integrado en un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que vamos a tener a dos niveles. El primero es el nivel nacional, con un Consejo Nacional que va a formular, aprobar y fiscalizar esta política nacional que está orientada a reducir los riesgos laborales al mínimo y que a su vez va a coordinar capacitaciones y cooperación y va a promover el cumplimiento de toda la legislación y normativa vigente. Esto es respecto al Consejo Nacional, pero recordemos que existe una ley de descentralización y que en general lo nacional no puede hacerse cargo de todo en conjunto. Y por eso van a existir los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. Ojo que cuando encontremos estas siglas que es SST en adelante de la exposición, se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos consejos regionales básicamente es como si hicieran lo mismo, pero son instancias de concertación regional, porque recordemos que desde el Consejo Nacional no puede ir a fiscalizar, por ejemplo, la empresa Bacus acá en Lima. No, pero en todo caso lo hará los consejos regionales y cierta información relevante va a ser elevada hacia los consejos nacionales. Ahora, aquí está justo lo que les explicaba. El Ministerio de Trabajo y Salud son entes suprarrectores, porque recuerden que ellos también van a emitir normativas o leyes que van a tener que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, hay el otro que siempre lo van a ver y son unas siglas que son SGSST, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión tiene que ver justamente con todo ello, todo lo que yo voy a organizar, planificar, ejecutar, monitorizar o controlar, en este caso, para cumplir con seguridad y salud en el trabajo. Este sistema se tiene que dar de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Recordemos que nosotros tenemos una legislación nacional, pero también estamos adscritos a otras organizaciones a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, que por ejemplo da algunas recomendaciones e indicaciones que no son de un cumplimiento estricto, es decir, no son oponibles a nosotros de manera estricta, no es que sí o sí lo tengamos que cumplir, pero estas recomendaciones que brindan organismos internacionales a los que estamos inscritos, adscritos, nosotros tenemos que tomarlas muy en cuenta.
Y estas directrices internacionales son en base a la que en general se hace la ley nacional. Entonces, no es que la ley la normativa que se encuentre vigente sea contraria a las directrices internacionales, pero recuerden que directrices internacionales pueden salir con posterioridad a una ley y tal vez recomendar algo un poco diferente. Entonces, podemos hacer una adecuación dentro de ellos siempre que no contravenga la normativa nacional de todas maneras. Ahora, en este sistema hay también principios. Principio de compromiso. Tiene que haber un compromiso por parte del empleador de justamente brindar los instrumentos y las medidas necesarias para poder hacer un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo exitoso. Debe haber una coherencia entre lo planeado y lo realizado. Este sistema no se guía solo y no es que avanza sobre la marcha, como se dice comúnmente. Hay un plan. En el sistema de gestión y seguridad en el trabajo es previamente planificado y justamente está también sujeto a cambios, es muy dinámico porque tiene